Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por sumarse a nuestra cuarta reunión internacional de preparación para el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible de 2026. Estoy encantada de ver que muchos y muchas de ustedes persisten en este largo viaje que hemos emprendido hacia el foro con el objetivo de prepararse para participar, para tener una presencia fuerte en su participación en el foro. Hoy vamos a cambiar un poco el, el estilo que hemos llevado en nuestro viaje. Es como si en nuestro camino tuviéramos un giro o una curva y nos vamos a centrar un poco en el proceso regional de preparación para el foro. Es posible que algunos de ustedes ya hayan participado en algunos de los foros regionales de desarrollo sostenible en sus regiones respectivas y en la preparación de hoy, mm, como les decía, vamos a pasar, bueno, en la última reunión nos centramos más en los foros regionales y hoy nos vamos a centrar más en el foro internacional. Por eso les decía que vamos a hacer como un pequeño giro. Nuestro plan para hoy es, en primer lugar, intercambiar las últimas noticias o las reflexiones que deseemos compartir sobre cualquier reunión que hayan podido mantener hasta la fecha con los equipos del Informe Nacional Voluntario, que son esos grupos que van a redactar la respuesta oficial de la sociedad civil a los informes de los gobiernos. Y tendremos también oportunidad de que les daremos oportunidad de que compartan también cualquier reflexión que tengan sobre lo que hayan vivido en los foros regionales de su región. Y la segunda parte de la sesión la dedicaremos a dar un poco de información para explicarles dónde encontrar eh, los informes del examen nacional voluntario de sus países, estos informes largos, que son los que publican cada uno de sus gobiernos y que en el próximo mes se van a ir publicando en línea. Y les voy a explicar dónde encontrarlos cuando se publiquen. Luego les ofreceremos una estrategia para que les sirva de guía cuando reflexionen y hacen su crítica sobre estos ENVs, exámenes nacionales voluntarios. Y también revisaremos todo el esquema y el diseño del laboratorio de los ODS de JCOR, que tendrá lugar justo después del foro, en el mes de julio. Y después, como siempre, revisaremos cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar. En este caso, tendremos que prepararnos para el laboratorio de los ODS. En primer lugar, indicando en qué sesión del laboratorio quieren participar como orador o como presentador o presentadora. Y hablaremos también del proceso de seleccionar una fecha y una hora para la segunda ronda de reuniones regionales, en las que podrán reunirse con otros delegados de su región para, para compartir y debatir los informes de sus respectivos gobiernos, que se van a publicar en breve.
Así que antes de que pasemos a revisar todo esto, vamos a empezar, como siempre, con una breve oración para ponernos en presencia del Señor y sentirnos unidos como comunidad. Oremos. El liderazgo es difícil de definir. Señor, que seamos nosotros y nosotras quienes lo definamos con justicia. El liderazgo es como un poco de agua. Señor, que seamos nosotros y nosotras quienes la compartamos con quienes están sedientos. El liderazgo no consiste en vigilar y corregir. Señor, que recordemos que consiste en escuchar y conectar. El liderazgo no consiste en decirle a la gente lo que tiene que hacer. Señor, que averigüemos lo que quiere la gente. El liderazgo tiene menos que ver con el amor al poder que con el poder del amor. Señor, mientras continuamos asumiendo el papel de líderes, ayúdanos a reafirmarnos en el liderazgo de servicio que pudimos ver en Jesucristo. Que recorramos la senda que abrió Cristo, acompañando a quienes deseen seguirnos. Que nuestra mayor pasión sea la compasión. Que nuestra mayor fortaleza sea el amor. Que nuestra mayor victoria sea la recompensa de la paz. Que en nuestro liderazgo no dejemos nunca de seguir, que nunca fallemos en el amor. Amén. Como ya he mencionado hace un momento, el primer tema de nuestro diálogo de hoy va a hablar de eh, las últimas noticias o los comentarios que tengamos o que deseen ustedes compartir sobre sus interacciones con los equipos de la sociedad civil que están preparando la respuesta al gobierno de su país cuando ellos hagan su presentación de el examen nacional voluntario en julio. Y la pregunta que me gustaría presentarles a todos ustedes es cómo han ido avanzando ustedes en su participación en los equipos del NV de sus respectivos países. Es decir, han tenido oportunidad de reunirse con el equipo que les corresponde, han intercambiado correos electrónicos. ¿En qué punto se encuentra eh, la redacción de esta declaración que se va a presentar ante el foro? Y, por supuesto, cualquier otro aspecto que quieran compartir sobre este proceso y esta interacción con sus equipos de ENV. Así que les invito ahora a que lo compartan con todos nosotros y nosotras. Si quieren hablar, simplemente, si tienen la cámara encendida, pueden levantar la mano y hacerme señas de que quieren hablar a la antigua. Y si no tienen la cámara encendida, pueden también usar el botón de levantar la mano, que es posible que lo tengan separado en la parte inferior de su pantalla o puede que esté escondido dentro del botón de reaccionar. Y dentro de reaccionar tendrán la opción de levantar la mano, una mano digital. Y también, si nada de esto les funciona, pueden abrir su micrófono y decir simplemente, perdón, quiero hablar. Y ya les pasaré la palabra. Muy bien. ¿Hay alguien que quiera compartir alguna novedad sobre
sus interacciones y su trabajo con los equipos del ENV de la sociedad civil de su país. Adelante, Helga y Ferdinand. Sí, a nosotros se nos invitó a una reunión de Zoom con las personas que están en Noruega y que están trabajando sobre la respuesta a al ENV. Nosotros llegamos tarde porque tuvimos una serie de problemas, pero cuando pude unirme yo era la única que asistió a la reunión. Así que fue un poco sorprendente y decepcionante, la verdad, pero estaban las dos facilitadoras que querían trabajar en el informe y ellas eran muy competentes y ya me dijeron que nos iban a proporcionar correos electrónicos y en este momento estamos en Suecia, pero hemos recibido ayer un correo electrónico y todavía no lo hemos leído, o sea que ya veremos lo que nos dice, pero estamos ahí en el primer paso, estamos empezando. Eso es todo. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por estar atentos al proceso y me alegro de que hayan podido seguir el proceso porque parece que no hay muchas personas en Noruega que conozcan esta oportunidad que ofrece el propio sistema de las Naciones Unidas o es posible que de las pocas personas que lo conocen, aún menos han dado el paso de presentarse voluntarios, así que les agradecemos mucho que es posible que al final ustedes acaben siendo personalmente la representación de toda la sociedad civil de Noruega, porque sí que es verdad que hay pocas personas que se implican. Y por esta razón es aún más importante que conozcan todo el proceso y que aprovechen esta maravillosa oportunidad para ofrecer su perspectiva y para que su perspectiva esté incluida en la respuesta de la sociedad civil. Así que, por un lado, sí que comparto su decepción, porque todos esperamos siempre que haya gran participación de la sociedad civil, pero por otro lado, esto les garantiza que sus opiniones y su punto de vista va a estar incluido seguro. Este es el aspecto positivo de la situación en la que se encuentran. Gracias, Teresa. Estamos deseando encontrarnos en persona, por lo menos con alguien que vaya a trabajar en este proceso. Y las facilitadoras que ustedes han mencionado, ¿son noruegas las dos o son administradoras del proceso nada más? Creo que son administradoras del proceso, porque una de ellas era rusa y vivía en Berlín y la otra era una señora inglesa que vive en Londres. Y nos llamaron y nos dijeron que nos iban a ayudar para hablar de las respuestas que íbamos a dar y que nos iban a ayudar también con la traducción o con lo que necesitáramos. Así que creo que son personas que sí que conocen bien el proceso y saben lo que hay que hacer. Muy bien, pues me alegra mucho saber que están en buenas manos en el proceso. Y ustedes van a aportar el contenido. Y eso es hermoso. Gracias a Dios que están ustedes ahí. Haremos lo que podamos, sí, espero. Y eso es todo lo que se nos puede pedir, que hagamos lo máximo posible. Y por lo menos están presentes y están atentos y eso es lo que ya están haciendo. Así que enhorabuena y adelante. ¿Alguien más ha tenido algún contacto o interacción o alguna reunión con el equipo del ENV de su país? ¿O algunos mensajes por correo electrónico? Me llamo Joao, soy misionero claretiano de Brasil y yo estoy trabajando con el Movimiento Nacional de Brasil para la construcción del NV.
Y sí que hay un aspecto negativo que quiero explicar y es que este movimiento se reúne por regiones, por estados, por cada uno de los estados de Brasil. Y en el estado en el que yo estoy ahora, no está avanzando mucho. En cambio, bueno, entonces estoy participando un poco en una forma clandestina en el proceso de otro estado donde sí que están avanzando más y han tenido varias reuniones. Y me ha parecido muy interesante que exista este movimiento nacional aquí en Brasil y que inició bueno, en julio van a organizar un congreso presencial para debatir los objetivos del desarrollo sostenible. Y, y ahí estoy yo viendo a ver cómo voy a poder organizarme para participar también como observador en esa reunión. Muy bien, está muy bien, Joel. Me gusta me gusta que haya usted encontrado un camino alternativo para participar, puesto que el grupo en el que usted está no está avanzando mucho. Muy interesante. Y me parece interesante también saber que cada país se organiza de manera diferente y no había oído nunca de ningún país que se organizara por estados. Me parece interesante porque es posible que, claro, Brasil es un país tan grande que las realidades de cada región pueden ser diferentes y entonces es posible. Además, es difícil para ustedes viajar entre estado y estado y es posible que tenga sentido que tengan estas reuniones así. Es posible que sea lógico, pero me gusta que esté tan organizado, aunque tal vez no todos los estados estén avanzando a una velocidad interesante, pero por lo menos la organización suena bien, suena que está organizado y está bien que tengan ustedes la opción de reunirse todos en julio. Y esa reunión supongo que será antes del foro político de alto nivel, ¿no? Sí, sí, va a ser en la primera semana de julio. Ah, bueno, fantástico. Entonces sí que va a ser el momento de finalizar los preparativos, ¿no? Para que todo el mundo confirme su estrategia para ir luego al foro, ¿verdad? Wow, eso es fantástico, impresionante. Muy bien. Y ya sé que tenemos muchos otros delegados y delegadas de Brasil que son de este grupo. Algunos están presentes hoy en la reunión, otros puede que nos sigan luego a través de la grabación. Pero si usted sabe cómo, tal vez pueda proporcionarnos el contacto de este grupo por si alguno de las personas de Brasil de nuestro grupo de JCOR no se ha puesto en contacto con ellos. Si alguien de los presentes no sabe cómo ponerse en contacto con este grupo de la sociedad civil, que contacte a Joel durante la llamada o si no a través de mí o en el grupo de WhatsApp para que él les ponga en contacto, porque suena como que en Brasil realmente están muy bien organizados y va a haber mucha oportunidad para participar en este proceso. ¿Le parece bien, Joel? Porque yo le he autonombrado voluntario y punto de contacto y he dicho a todo el mundo que se ponga en contacto con usted sin contar con usted. ¿Hay alguien más que quiera compartir su experiencia y su interacción o su comunicación con los equipos, con el equipo del NV de su país? Buenos días, soy Jael de Belo Horizontes en Minas Gerais. Estoy trabajando en las afueras de la ciudad y solamente quería presentarme. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días. Creo que allí es por la mañana todavía, ¿sí? Bienvenido al equipo. Beth, usted también quería hablar, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Teresa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Me llamo Beth Glisman, soy laica y soy miembro laica de
la comunidad de Loreto en Estados Unidos. También tenemos hermanas en Pakistán y Pakistán ha presentado, gracias a Dios, varias revisiones, varios exámenes nacionales voluntarios y solamente quería saludarles. eh, en este momento estoy en Estados Unidos, pero solamente quería saludarles y animarles a que presenten, a que participen en este proceso. En este momento, Estados Unidos nos parece que es un país que probablemente nunca va a presentar un examen nacional voluntario sobre desarrollo sostenible, desgraciadamente, pero sé que hay ciudades dentro de los Estados Unidos que sí que están haciendo exámenes nacionales voluntarios, no nacionales, exámenes de su ciudad voluntarias. Y me parece que, bueno, quería compartir esta experiencia porque me parece que es un ejemplo a seguir. Me parece que hay 6 o 7 ciudades que lo están haciendo porque eh, hay algunos estados, por ejemplo, eh, hay, hay países que están bajo el área de influencia de Estados Unidos y que antiguamente han sido más independientes, pero que tienen también están haciendo un trabajo maravilloso sobre la preservación del agua y de los recursos energéticos porque está en su tradición indígena. Y también me parece que son muy buen ejemplo, un ejemplo a seguir eh, ante los problemas con los que nos vamos a encontrar. Yo voy a intentar ponerles en el chat el enlace a alguno de los trabajos que han publicado, pero como ya he dicho en la reunión regional de África que hemos tenido hace poco, me parece que tenemos que aportar ejemplos, buenos ejemplos que seguir y me parece que poder enviar delegados nacionales al foro político de alto nivel es muy interesante. Y espero ver representantes de diferentes países, representantes de Estados Unidos, aunque Estados Unidos oficialmente no presente el NV, y estoy deseando también escuchar a todos y todas. Y quiero dar también las gracias a Teresa por el maravilloso trabajo que hace. Muchas gracias, Beth. El, el proceso que estaba describiendo Beth es posible que ocurra en otros países también, países en los que tal vez haya alguna región o provincia o estado o ciudad que sí que esté haciendo preparativos y esté preparando un examen voluntario de su desarrollo sostenible y es similar al proceso que describía Joel. Hay un movimiento nacional de la sociedad civil que revisa los ODS, pero que se organiza por estados y de esta forma hay una revisión más local del progreso en el avance hacia que se produzca una revisión nacional voluntaria, un examen nacional voluntario. Y es interesante que intentemos ver qué está ocurriendo dentro de la sociedad civil de nuestro país para ver si se está produciendo un movimiento de este estilo, porque puede que haya movimientos nacionales, pero es posible que haya también movimientos o oportunidades de participación locales. Anne, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Ana Prat, soy la representante de las hermanas dominicas, de la Confederación Internacional de las Hermanas Dominicas en las Naciones Unidas y en Estados Unidos. También, bueno, yo estoy en Sacramento, California. Y allí el Estado de California sí que está haciendo una revisión voluntaria local. Y en Sacramento hemos estado en contacto con UC Davis y allí acaban de publicar también un informe acaban de publicar el informe de 2025
Y creo que hay otra serie de ciudades de California que también están haciendo estos exámenes voluntarios. Y Sacramento tiene la tercera población más elevada de Estados Unidos, entonces es importante que se haga una revisión del desarrollo sostenible. Y este examen voluntario se hace también dentro del marco del Plan de Desarrollo de Sacramento, que es un plan pensado hasta el 2040. Muchas gracias, Anne. Este es otro buen ejemplo para nuestro análisis. Está muy bien darnos cuenta de que a veces cada estado o cada ciudad o a veces cada país tienen un plan de desarrollo propio, que puede ser local, provincial, estatal, nacional. Tienen un plan de desarrollo como el que estaba mencionando ahora Anne, y que puede ser un marco adicional en el que se va a producir este examen voluntario. Y también es bueno comparar la solidez del programa de desarrollo nacional o local y la solidez de la agenda de los ODS para ver si el plan nacional cumple con los requisitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030. También hace un momento he visto la mano de Perry. Perry, ¿quiere usted hablar? Sí, Perry Fanafio. Sí, buenos días a todo el mundo, buenas noches. Soy Perry, soy un laico claretiano, estoy en Kinshasa. Por mi parte, yo he abordado, me he puesto en contacto con una asociación de jóvenes que se ocupa, es un colectivo que reúne a todas las asociaciones de jóvenes que tienen como objetivo la incidencia política ciudadana y que también están en contacto con otras asociaciones similares de África. Y no sé si este proceso de evaluación de los ODS es lo que ellos están realizando. Yo se lo pregunté y me dijeron que la asociación trabaja en colaboración con los servicios de voluntariado, el Servicio Nacional de Voluntariado, que depende del Ministerio del Interior. Y en base a este papel se y mm, organizan un foro grande de participación de jóvenes. Y me ha dicho que podíamos hablar, pero que antes de julio tienen un encuentro nacional y yo, bueno, pues tengo el número de contacto y es posible que participe. No sé si esto es exactamente lo que yo estaba buscando, pero por lo menos me van a poner en contacto y me van a ir contando qué es lo que están haciendo y esto nos permite saber qué ocurre en otras comunidades. Muy bien, Peggy, cuando usted dice que este grupo está trabajando con el gobierno, ¿esto quiere decir que están participando en la redacción del informe oficial del gobierno o están creando un informe independiente escrito desde la sociedad civil? El grupo, esta asociación trabaja de forma independiente, pero el Servicio Nacional de Voluntariado es gubernamental. Es la asociación que trabaja en colaboración con el Servicio Nacional de Voluntariado, pero es independiente.
Pero es independiente, pero trabaja en colaboración con este Servicio Nacional que sí que trabaja para el gobierno. Muy bien. Entonces hay como dos canales diferentes de participación. Uno es, eh, digamos que uno depende del gobierno y el otro es independiente. Bueno, pues suena bien, suena bien. Enhorabuena por haberse podido conectar con los dos. Muy bien. Y también me ha gustado mucho escuchar que también parece que van a hacer una reunión en persona de ámbito, de gran ámbito como la que van a hacer en Brasil antes del foro de julio. Y esto me parece un paso adelante para crear unidad y colaboración dentro de ese grupo. Quería añadir algo, Peggy. No sé si le he interrumpido, perdóneme. No, no, eso era todo. Muchas gracias. Solamente era eso. Muy bien, muchas gracias, Peggy. Ana Elena, ¿usted quería compartir algo? Es muy sencillo lo que quiero compartir. A mí me han emocionado varias experiencias y también quería añadir algo sobre lo que ha dicho Joel de Brasil. Yo soy María Elena, soy laica consagrada al corazón de María, estoy en Espíritu Santo, en Minas Gerais, donde hemos tenido un problema eh, grave medioambiental y quería transmitir la preocupación que tenemos porque somos un municipio que se ha visto muy destruido, pero tenemos poca energía, poca visibilidad y poca presencia del gobierno local. Y hay poca participación del territorio. Entonces, asumimos que todas las partes del país tienen sus problemas y que todos somos solidarios y colaboramos, pero aquí tenemos problemas también, por ejemplo, de agua y hay muchos aspectos que muchas soluciones que se están proporcionando directamente por la sociedad civil independientemente del gobierno municipal y en base a la solidaridad. Nosotros estamos haciendo un tratamiento del agua potable porque ya he dicho que tenemos un problema de agua después de esa catástrofe natural que sufrimos y estamos estudiando formas de mejorar el agua y esto ha creado mucha confianza entre los habitantes y se han creado muchos grupos, grupos de adolescentes y de niños y niñas dentro de nuestro territorio y aquí estamos trabajando por la preservación de los recursos naturales. Y en cierto modo también estamos implicados en los colegios con diferentes proyectos, en la recogida de residuos sólidos. Y tenemos una campaña de fraternidad centrada sobre la ecología y deseamos que todo el mundo entienda que esto tiene que ver con la situación, que el problema de agua que tenemos está relacionado con la situación internacional que tenemos de no cuidar el medio ambiente. Y esto era lo que quería compartir, que es lo que estamos viviendo aquí en este momento. Escuchamos con mucho eco a Teresa, no le podemos traducir. Teresa, ahora
Perdón, ahora ya la podemos oír bien. Ana Elena, eh, estas contribuciones que están haciendo son estupendas y tocan diferentes objetivos de desarrollo sostenible que van a ser tratados en el foro de este año. Y espero que haya podido también establecer contacto con el movimiento de los ODS en Brasil. No sé si usted eh, ha podido entrar en el proceso de su estado y si el proceso en su estado está avanzando a buen ritmo o va un poco lento, como le ha ocurrido al estado de Joel. No sé, ¿ha podido usted ponerse en contacto con el movimiento o con el grupo de su estado? No, tenemos el problema de las distancias que mencionaba Joel. Estamos en una zona muy aislada y no podemos movernos mucho. Porque muchos de estos grupos se reúnen, pero para llegar allí hay que caminar y hay que luego coger unas carreteras muy largas y no, esto funciona más a nivel nacional. Excelente, muchas gracias. Por lo menos por los esfuerzos que ha realizado para ponerse en contacto. Ya sabemos que, que las distancias son siempre un problema, pero bueno, por lo menos el tener la intención y el estar conectados nos ayuda a conseguir soluciones que impliquen a todo el mundo para servir a todo el mundo. ¿Hay alguien más que quiera compartir algunas de sus experiencias? Sí, hermana Edith, buenas tardes desde Mozambique. Quería hablar de mi experiencia. En este momento estamos intentando crear un grupo de voluntarios, pero como congregación estamos intentando formarnos para abordar una situación que estamos enfrentando aquí. Es la situación de familias que se han visto obligadas a emigrar internamente, familias desplazadas. Y estamos tratando de encontrar formas de mostrar un poco de caridad y solidaridad con esas familias. No somos un movimiento nacional ni un movimiento regional, eh, sino que es una iniciativa de nuestra congregación, pero lo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, hermana Etite. También es un esfuerzo importante el organizarse dentro de nuestros propios institutos y congregaciones para poder ponernos en contacto con redes más amplias. Así que este componente también es importante dentro del trabajo que queremos hacer. ¿Hay alguien más que haya tenido contacto o se haya sumado al equipo del NV de su país y que haya tenido alguna reunión o alguna comunicación con ellos? Bueno, no veo que nadie levante la mano, así que voy a pasar a la segunda pregunta que tengo para ustedes, que es saber si han tenido la oportunidad de seguir alguna sesión, aunque haya sido para media hora y aunque haya sido una grabación y no en directo, del Foro Regional de Desarrollo Sostenible de su región. ¿Se acuerdan que en la última reunión compartí los enlaces y con los horarios y las fechas de cómo participar en estos foros regionales? En la última reunión, no, en las dos últimas reuniones. ¿Alguien ha podido seguir alguna parte de estas reuniones de su región?
Y si lo han podido hacer, cuáles son sus reflexiones? ¿Qué nos pueden compartir? ¿Les han parecido que lo que se compartió era correcto y adecuado y que mostraba sólidamente la situación de su país y se correspondía con su experiencia del país? ¿O les pareció que las ideas que se presentaban en cierto modo entraban en contradicción con su propia experiencia? ¿O si vieron que había huecos vacíos en el relato, que había problemas serios que no se abordaron en ningún momento en la reunión? ¿Alguien quiere compartir alguna reflexión sobre el foro regional de su respectiva región, si han podido participar en él? Sí, Helga y Ferdinand, adelante. Sí, yo, a mí me impresionó mucho cuando vi el proceso y vi cómo todos los países presentaban su declaración y compartían sus conocimientos. No había nadie de Noruega, pero sí que había muchos otros países participando en el Foro Regional de Europa, de Estados Unidos y de Canadá, y también había algunos estados de Asia. Y eh, pude seguir bastante de cerca todo lo que se habló del agua y de la producción alimentaria. Y participé también en eventos paralelos sobre los mecanismos artificiales para preservar agua potable y realmente aprendí mucho, vi procesos muy buenos que están en marcha en diferentes partes del mundo y hubo muchísimo diálogo también sobre cómo cómo recoger datos y aprovechar esos datos y qué tipos de proceso existían. Así que para mí, todo lo que escuché me pareció que se está haciendo muy buen trabajo y me siento un poco tonta porque no sé nada, soy una ignorante y me parece que hay mucho camino hecho en desarrollo, hay muchas personas que están tratando de avanzar y, y estos dijeron también que que se habían alcanzado solo un 14% de los ODS que se había alcanzado. Y me pareció aún y todo que se estaba avanzando bastante. Y bueno, fue una pena que no había nadie de Noruega, no pude obtener ninguna información de mi país, pero bueno, intentaré conseguir información y que me llegará evidentemente cuando el país presente el NV y lo lea. Muy bien, de nuevo, Helga, qué bueno es que haya podido participar, aunque no hablara nadie de su país. Por lo menos usted ha garantizado que había alguien prestando atención desde Noruega en el foro. Y entiendo esa sensación de, de sentirse humilde cuando uno está en una reunión rodeada de personas que ofrecen información sin parar, ¿no? Hay muchísima información porque el desarrollo abarca muchísimos aspectos y puede ser intimidatorio, pero, pero creo que para nosotros también debe de ser un consuelo el darnos cuenta de que hay muchísima gente que está creando conocimiento y avanzando y siendo expertos en diferentes aspectos. Y por supuesto, para nosotros no es factible tener tantísimo conocimiento, pero por eso nos reunimos, por eso participamos en grupo, para que cada uno comparta sus experiencias y su área de experiencia, eh, porque si nos sentamos todos juntos a la mesa podremos encontrar mejores soluciones. Así que no hay necesidad de sentirse tonto o ignorante, ni mucho menos.
sino que yo me alegro mucho de que haya podido asistir y que haya podido compartir su propia experiencia, porque seguro que usted también la tiene y espero que haya tenido oportunidad también de compartirla en este foro. Pero si no, por lo menos sabe que la tendrá en el proceso del Foro Político de Alto Nivel internacional, porque sabemos que va a estar participando en el equipo del NV. Así que ustedes dos sabemos que van a tener la oportunidad de compartir su experiencia y su punto de vista, que por supuesto que es válida junto con la de todas las demás personas que serán expertas en determinados aspectos y no tanto en otros aspectos. Así que les animo a continuar. Muchas gracias, Teresa. Es estupendo ver que es usted tan positiva. Bueno, no es posible saberlo todo, es imposible. Y somos personas de fe y precisamente porque somos personas de fe debemos apreciar más todavía que el misterio está presente y que va mucho más allá de nosotros y cada uno participamos con nuestros dones, con nuestra paz y nuestra perspectiva y ese es nuestro papel. Y cualquier persona que piense que es un experto en todo, seguramente que no está en posesión de la verdad. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que haya podido participar o seguir o ver en diferido algunas de las partes del foro de su región y que quiera compartir sus reflexiones? No veo que nadie levante la mano. Quiero continuar entonces, dándoles un poco de información. Información sobre dónde encontrar el ENV de su país y cómo analizarlo para hacer una crítica del mismo. Este ENV lo publican los gobiernos, a lo largo se supone que lo van a publicar este mes que viene. Y lo primero que quiero compartir es que en este momento ya debería de estar publicado un resumen muy breve publicado por sus gobiernos, es decir, que este resumen ya está publicado en línea, que se llaman mensajes principales. Y son los mensajes principales que va a contener el ENV completo. Es decir, es un resumen brevísimo sobre con las ideas principales, los puntos principales que el gobierno pretende incluir o tiene intención de incluir en su informe completo. Y estos ya están disponibles en la base de datos de los ENVs. Normalmente están en el idioma original en el que se escribieron, en el que el gobierno los presentó a las Naciones Unidas. Y si ese idioma resultara no ser uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, entonces estará también disponible en uno de los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Pero la información más significativa que les pido que estén atentos a cuando se publica es que poco después del 8 de junio, esperamos que en los días siguientes al 8 de junio, en la base de datos de los NVs de las Naciones Unidas tendrán el informe completo de su gobierno, que deberían colgarlo en esa base de datos de los ENVs del FEPAN. Entonces, todavía nos quedan algunas semanas
y habrá unas semanas entre la fecha en la que se publique el NV y nuestra próxima reunión. Entonces sí que les pido que por favor estén atentos a cuándo se publica y que a partir del 8 de junio visiten regularmente esa base de datos para que en el momento en el que su gobierno publique el informe lo puedan empezar ya a leer y prepararlo antes de nuestra reunión del próximo mes. Les animo a que busquen dentro de ese informe los capítulos que puedan ser más importantes o más interesantes para ustedes y que se los lean antes de que nos reunamos. No todo el informe, sino los capítulos que más les interesen. Esta es la base de datos no sé si se acuerdan, en la última reunión ya les expliqué cómo acceder aquí a esta base de datos. No sé si se acuerdan cuando les recomendé que leyeran informes de ediciones pasadas, les expliqué cómo acceder a esta base de datos. Es la misma base de datos, es la misma página, el mismo acceso. Y aquí tienen todos los informes de años pasados en los que su gobierno ha presentado el examen nacional voluntario y dentro de poco, a partir del 8 de junio, estará también colgado el informe de este año. Es la misma página. Voy a compartir con ustedes después estas diapositivas para que tengan el enlace y para que puedan entrar en esta página en la que aparecerán los exámenes nacionales voluntarios de los países que van a presentar su NV este año. Entonces busquen la bandera, hacen clic en la bandera y entrarán ustedes en esta página en la que aparecerá el nombre de su país y la bandera de su país arriba y luego en la parte superior del texto debería de aparecer Examen Nacional Voluntario 2026, que ahora todavía no está, está 2025, pero hacen clic sobre el texto que pone Examen Nacional Voluntario, hacen ustedes clic ahí y les llevará directamente al Examen Nacional Voluntario de 2026. Se abrirá una página que tendrá un poco este aspecto, más o menos, y probablemente verán este texto que aparece aquí y que se parecerá a este resumen que les he comentado que se llama mensajes principales. Este es este texto que ven aquí y verán que hay un enlace también a los mensajes principales aquí en la columna de la derecha. Y en los países, por ejemplo, en los que hay varios idiomas oficiales, es posible que aparezcan varios enlaces a diferentes documentos que se llaman mensajes principales porque estarán en varios idiomas. Por ejemplo, en Brasil ya ven que está en inglés, pero si hacen clic en el enlace, verán que también aparece en portugués, no solo en inglés. Así que, por favor, asegúrense, aunque les parezca que en esta columna de la derecha no aparece su idioma, hagan clic en el enlace porque aparecerá en el idioma que a ustedes les interesa. Y el otro enlace importante que pueden encontrar en la columna de la derecha es el enlace al examen nacional voluntario de este año que todavía no está, pero que va a estar. Verá que está en dos lugares diferentes el enlace. Se lo he marcado con un círculo rojo. Es el mismo, los documentos que están listados abajo en la parte inferior y los documentos que están en la columna derecha, la lista de documentos de la derecha son los mismos documentos. Están tanto abajo como a la derecha, están dos veces. Entonces pueden buscar ahí, encontrarán los mensajes principales de 2026 y el ENV de 2026. Y si no ven que nada se llama ni ENV, ni VRN, ni nada parecido, es posible que su gobierno no lo haya publicado todavía. Eh, pero por eso les aconsejo que después del 8 de junio visiten esta página todos los días hasta que aparezca el ENV de su país. Y en ese momento ya se lo podrán descargar, echarle un vistazo general y detectar cuáles son los capítulos que les parecen más relevantes o más interesantes y empezar a leer esos capítulos para reflexionar sobre ellos. Y de nuevo,
quiero revisar con ustedes un enfoque que les ofrecemos como posible metodología para revisar estos ENVs y sería plantearse tres grandes preguntas, que son, ¿en qué está alineada mi experiencia con el informe? ¿En qué entra mi experiencia en conflicto con lo que estoy leyendo en el informe? ¿Y cuáles son las áreas ocultas? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué visiones o recomendaciones adicionales me gustaría contribuir a este informe si yo tuviera oportunidad, si me hubieran pedido mi opinión, si el gobierno de mi país me hubiera pedido la opinión? ¿Cuáles son las lagunas? Y lo que quiero subrayar para todo el mundo es que algunos países a veces escriben informes de 100 páginas, de 200 páginas, así que por eso quiero insistir y subrayar que nadie esperamos que ustedes se sienten y se lean las 200 páginas del informe. Si les apetece y tienen tiempo, que Dios les bendiga, fantástico, maravilloso. Pero supongo que no es el caso, que la mayoría de ustedes son personas muy ocupadas y tienen mucho trabajo importante que hacer. Entonces sí que, y además en algún momento también tienen que dormir. Entonces, teniendo en cuenta esto, les animo a que vayan primero al índice del informe, que suele estar al principio del mismo, y que busquen ahí cómo está organizado el informe, cómo están los diferentes capítulos y que detecten algún capítulo del informe, alguna sección del informe que les parezca más interesante o que les parezca más importante o más interesante para ustedes dependiendo del el área en la que ustedes trabajan o el área en la que tienen ciertas experiencias o el área en la que está más relacionado su apostolado y que se concentren en esa parte del informe y que concentren su atención en esa sección del informe. Es posible que haya también un informe ejecutivo al principio del informe, ese sí que sería interesante también leerlo, pero por supuesto que no se sientan intimidados ni abrumados o abrumadas por la cantidad de información. Busquen una sección que les parezca, una o dos secciones que les parezca abarcable y que esté relacionado con lo que a ustedes les interesa y céntrense en eso. No se preocupen porque es imposible examinar a fondo el informe completo y lo entendemos perfectamente. Sabemos que es pedir demasiado. No le pedimos esto a nadie, porque somos conscientes de que ustedes son personas que tienen muchísimas otras responsabilidades y que ya están haciendo milagros para gestionar todo lo que tienen que gestionar para poder participar en esta formación y en el foro. Voy a hacer una pausa en este momento para preguntar si alguien tiene, para preguntar si tienen ustedes alguna duda sobre cómo encontrar los CNVs o cómo realizar el estudio de estos informes del examen nacional voluntario que sus países van a publicar en breve. No veo que nadie levante la mano, nadie tiene ninguna duda. Muy bien, pues parece que todo está claro, al menos mm, conceptualmente. Si tienen algún problema a medida que estén ustedes intentando encontrar el informe del gobierno,
y no duden en ponerse en contacto por el grupo de WhatsApp o me mandan un correo electrónico, no se queden sin la información solamente porque tienen problemas o tienen dudas con la página web o les cuesta encontrar algo. Nosotros haremos todo lo que podamos para ayudarles a que puedan acceder al, al ENV y les ayudaremos a solucionar la cuestión que sea. El siguiente aspecto que quiero revisar con ustedes, aunque ya hemos visto parte de esta información, es el proyecto final de esta formación, que ya se lo he mencionado varias veces a lo largo del programa, y que es el laboratorio de los ODS que vamos a organizar después del foro, que es una serie de diálogos y de presentaciones que hemos denominado así el laboratorio de los ODS de JCOR. Y vamos a revisar primero la estructura del laboratorio. Tenemos 5 sesiones para poder compactar todo el laboratorio en una semana, de lunes a viernes, del 27 de julio al 31 de julio. Y estas reuniones tendrán lugar todos los días a la misma hora, que será la misma hora de estas reuniones que estamos teniendo en el programa. Así que no sé a qué hora local se unen ustedes a esta reunión, pero a la misma hora serán los ODS. Y como ven aquí, cada sesión está dedicada a uno de los ODS sobre los que se centra el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible de este año, con los que son las prioridades. El ODS 6, agua y saneamiento, el ODS 7, energía limpia, el ODS 9, infraestructura, innovación e industria, el ODS 11, ciudades sostenibles y asentamientos sostenibles. Y el ODS 17, alianzas en favor de los ODS, de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y se les pedirá a ustedes que sean el centro de estas sesiones. Les vamos a pedir a cada uno de ustedes que sean los oradores o los participantes o los presentadores de al menos en una de estas sesiones para que puedan así compartir sus observaciones, sus críticas y sus reflexiones sobre el desarrollo sostenible en su país. Así que hay diferentes maneras en las que se puede abordar esto, diferentes maneras de compartir estas reflexiones. Pueden compartir únicamente sus observaciones personales o sus críticas al progreso de su país hacia la consecución del ODS concreto en el que estemos hablando ese día, que puede ser el 6, el 7, el 9, el 11 o el 17. O pueden elegir también, pueden decidir ofrecer una crítica concreta al informe del examen nacional voluntario de su país, del gobierno de su país, y pueden explicar, bueno, como ustedes habrán estudiado el informe, pueden ofrecer una crítica a este informe, una crítica a lo que comenta su gobierno respecto del ODS del que estemos hablando ese día. O pueden abordar esta presentación presentando a todo el mundo un proyecto
de un apostolado determinado de su congregación en su país que esté contribuyendo al progreso hacia la consecución del ODS concreto que se esté hablando ese día. Y por supuesto, todos y todas tendrán la opción de elegir una mezcla de estas tres opciones. Pueden ofrecer un poco de observaciones personales, pueden ofrecer una crítica al examen nacional voluntario de su país y a la vez presentar también un proyecto o un ministerio, un apostolado. Solamente les ofrecemos estos tres enfoques principales para que ustedes hagan una idea y ustedes elijan centrarse en una o mezclar los tres o mezclar dos, con lo que ustedes prefieran. Y en cuanto a los aspectos logísticos de estas presentaciones, a cada persona le asignaremos un mínimo de 5 minutos para compartir. Pero dependiendo de cuántas personas quieran hablar en ese día concreto, sobre ese ODS concreto, es posible que les demos más tiempo. A veces hemos llegado a dar hasta 15 minutos para hablar, eh, porque eligieron uno de ese en el que no había muchos otros delegados o delegadas interesadas en hablar. Entonces, el tiempo lo podemos ampliar posteriormente si vemos que hay pocos delegados o delegadas que se han ofrecido a hablar sobre ese ODS. Y por esta razón, para nosotras es muy importante que nos indiquen cuanto antes varias semanas con antelación sobre qué ODS quieren hablar para que sepamos cuántas personas van a hablar en cada ODS para que podamos designarles el tiempo que les corresponde y les podamos dar una indicación de cómo organizar su presentación. Y para esto hemos preparado un formulario a través del cual nos pueden enviar sus preferencias para saber es, mm, sobre qué ODS quieren hablar. Y, y así sabremos en qué día quieren ustedes hablar y les podremos dar todas las instrucciones detalladas. Les podremos confirmar, sí, mire, va usted a hablar este día en esta sesión y va usted a tener X minutos para hablar. Y también diría que es posible que en la sesión en la que estén hablando les correspondan, imagínense que les corresponden 15 minutos, pero si no quieren hablar durante 15 minutos, si no tienen tanto que decir y quieren hablar solo 8 minutos o 10 minutos, no es ningún problema, por supuesto. El tiempo que les damos, digamos que es el límite máximo. Si ustedes están preocupados de cómo van a llenar 15 minutos y piensan que no tienen tanto que decir, no hay ningún problema. Nosotros les damos un máximo de tiempo. Si necesitan más, no hay más tiempo disponible. Si necesitan menos, no es ningún problema. Les damos una indicación de cuál es el máximo para asegurarnos de que todo el mundo tiene un espacio equitativo para hablar. Otro detalle que es importante que conozcan es que en algunos casos muchos de ustedes tendrán interés en hablar en más de uno de los ODS que son prioritarios este año en el foro. Y en ese caso les pediré que cuando respondan al formulario, por favor, pongan todas las sesiones, todos los ODS que les interesan y es posible que les digamos lo siguiente. Por ejemplo, si hay muchas personas que están interesadas en hablar sobre el ODS 6, el del agua, y hay muy pocas personas que quieran hablar sobre el objetivo 9 de infraestructura, por ejemplo,
Si usted en el formulario ha seleccionado que le gustaría hablar del ODS 6 y el ODS 9, es posible que le digamos, que le pidamos que hable el día que se centra en el ODS 9 porque hay menos personas. Pero también si ese día que hable del ODS 9 puede mencionar también el ODS 6. No le vamos a limitar lo que va a decir. Hablará usted en el ODS 9 y le asignaremos al ODS 9 para que tenga más tiempo para hablar, pero le daremos la oportunidad de que hable también del ODS 6, por supuesto. Nuestro objetivo es que todo el mundo tenga el mayor tiempo posible para hablar, para que todo el mundo tenga la mejor oportunidad de presentar lo que desea presentar. Y aunque no sea el día dedicado a su prioridad máxima, no se preocupen que van a poder hablar de varios objetivos el día que les toque hablar, independientemente del día que se les asigne. Voy a parar de nuevo para preguntarles si tienen alguna pregunta sobre las fechas y el horario, o sobre la estructura del laboratorio, o sobre lo que se les pide que hagan, lo que tienen que preparar para el laboratorio, presentar el formulario indicando en qué sesiones quieren hablar. Adelante, Helga y Ferdinand. Adelante. No encontraba el botón, perdón. Bueno, nosotros ya tenemos preparadas dos páginas eh, publicadas sobre el ENV. Son los mensajes principales, creo. Pero es sorprendente que no mencionan el agua. Y eso es algo que pensamos que el agua es un tema fundamental. Esto sería razón para que, bueno, por supuesto tendremos que ver luego el NV completo, pero ya en los mensajes principales han dejado el agua fuera. Entonces quizás hablaríamos de esto, porque sabemos que hay muchos aspectos del agua y sabemos que hay muchísimas organizaciones diferentes que están trabajando en este tema. Todavía nos hemos reunido con ellos, pero sabemos que existen y, y por lo menos tienen una página web, no lo sé. Y, y si falta algo como el tema del agua, creo que las personas que hablamos en nombre de la Iglesia tendremos que mencionarlo, ¿no? Bueno, yo no soy religioso, me refiero a que yo no soy hermano, soy laico, pero da igual, hablamos desde la Iglesia Católica. Y creo que quiero confirmar si esta idea es correcta, es decir, hay algo que falta y que es una laguna importante. Sí, sí, por supuesto que es un buen enfoque, Ferdinand. Incluso yo diría que puede haber una diferencia considerable entre los mensajes principales y lo que aparece en el informe final. Así que yo sí que creo que es bueno esperar a ver el ENV, porque es posible que muchos de ustedes ya tengan una sensación ya desde el principio del programa de a mí me interesa más este ODS o este otro, pero sí que creo que es importante eh, estudiar el informe primero antes de decidir sobre qué ODS quieren hablar, porque es posible que su gobierno haya hecho un trabajo fantástico y haya hablado totalmente en todo lujo de detalles sobre el ODS que les interesa a ustedes. Pero es posible que de repente les enfurezca algo del informe que no se esperaban, que les parece terrible o que lo han omitido. Entonces sí que creo que es importante observar primero el informe al que estamos respondiendo
y por eso sí que les recomiendo esperar a finales de junio para que decidan ustedes sobre qué ODS quieren hablar. Porque la idea es buena. Es verdad que si falta el agua, estaría bien que ustedes hablaran del agua, pero esperen a que se publique el informe completo. Eh, y les animo a todos a que tomen la decisión de sobre qué ODS quieren hablar en base a lo que detecten ustedes en el informe. Muy bien, muchas gracias. Y qué pasa si eh, bueno, pues entonces tendremos que añadir a JCOR a la lista de la sociedad civil que colabora en la redacción del NV? Sí, sí. Bueno, ojalá que el informe de su gobierno sea perfecto y maravilloso. Por supuesto que hay muchos informes gubernamentales que les van a dar la sensación de que su país es perfecto, pero desgraciadamente nos corresponde a nosotros, a los miembros de la sociedad civil, entrar en los detalles y confrontar lo que dice el gobierno con la realidad. Pero bueno, ya veremos. Veremos a ver cómo nuestros gobiernos presentan la realidad y veremos dónde queremos ofrecer más detalles sobre lo que el gobierno presenta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el laboratorio de los ODS o el foro o alguna duda o cómo presentar los ODS que les interesan para el laboratorio? ¿Algo sobre todo lo que hemos hablado en la reunión de hoy? Bueno, hay otro detalle que quiero presentarles es un aspecto logístico del laboratorio y es algo que conozco muy bien. Sé que todos nosotros y nosotras a veces tenemos problemas con Internet y con la conexión en un momento o en otro. Y algunos de nosotros tenemos más vulnerabilidad en este sentido. Así que si ustedes prevén que van a perder la conexión a Internet o van a tener una desconexión eléctrica, no van a tener electricidad, una opción que les ofrecemos para que puedan seguir participando en el laboratorio es que graben su presentación con antelación y que nos envíen el vídeo, de manera que la tengamos preparada por si ustedes ese día, a la hora de la sesión, no se pueden conectar por la razón que sea. En ese caso, no se quedaría su hueco vacío, sino que podríamos proyectar el vídeo que nos han enviado y se escucharía su voz, se les vería a ustedes y tendríamos sus opiniones que son muy importantes para nosotros. El otro detalle importante que quiero mencionar sobre la preparación del laboratorio es que les pedimos que nos presenten, a mí concretamente, un, eh, la información que tengan. Antes del laboratorio necesitamos que nos envíen documentación o un resumen, un esquema de lo que van a decir o un PowerPoint o lo que sea. Pueden ser unas diapositivas, un PowerPoint, como les decía. Si no quieren hacer un PowerPoint, no importa. Si tienen un documento de Word con un esquemita breve de cuáles son los puntos fundamentales y las ideas que quieren compartir, eso también nos viene bien. Y la razón por las que les pedimos que nos envíen siempre material con antelación es porque tendremos intérpretes con nosotros y con nosotras que nos ayudarán en todos los idiomas como estamos teniendo en estas reuniones. Y les ayuda mucho a los intérpretes tener algún material que preparar de antelación, con antelación, para que puedan comunicar de la mejor manera posible las ideas que ustedes quieren compartir con todos los asistentes. Y por esa razón,
Cuando estén preparando su intervención, por favor, no se olvidan de que nos tienen que enviar algo, o bien sus notas escritas, o un esquema, o las diapositivas, o los vídeos, lo que ustedes prefieran. Les pedimos por favor que nos envíen todo esto antes del laboratorio. Cuando se organicen el trabajo y se pongan fechas, tengan en cuenta que necesitamos este material con antelación. A medida que nos vayamos acercando a la fecha, ya se lo recordaremos y no se olviden de que les comunicaremos que el tiempo que van a tener para hablar, entre 5 y 15 minutos normalmente, pero les diremos exactamente cuántos minutos tienen para su presentación como máximo. Y voy a compartir el enlace al formulario en el que pueden indicar la preferencia de ODS para el laboratorio y les estaré enviando este enlace por lo menos una vez a la semana entre ahora y el 28 de junio, que es la última fecha que tienen para presentar este formulario. ¿Alguien tiene alguna pregunta para terminar? Y cuando digo última pregunta es la última de hoy, porque por supuesto siempre pueden plantearme preguntas más adelante. Hola Teresa. Sí, adelante Margaret. Solamente quería que me aclarara una cosa. Cuando estemos preparando qué vamos a compartir durante el laboratorio, tenemos que hablar de los países que presentan la LNV. Muy buena pregunta. La mayor parte de las personas que participan en este programa son de países que están presentando el NV este año. Es posible que haya algunas personas como usted que hayan seguido el proceso por curiosidad o porque su gobierno no ha presentado nunca una NV y quieren ver cómo es o quieren ver cómo se participa. Hay muchas razones por las que hay personas que participan aunque su país no presenta, su gobierno no presenta el informe este año, pero no es la mayoría de las personas. Si este es su caso, yo sí que le pediría que presente el formulario si está interesada en hablar durante el laboratorio, pero puede darse que tengamos demasiadas personas, que suele ser el problema que solemos tener, y si tenemos demasiadas personas que quieren hablar en una sesión en concreto, le daremos prioridad a aquellas personas, a aquellos delegados y delegadas de países que presentan informe este año, pero no cerramos la posibilidad a que ustedes presenten su informe. Quizás tendrán que ser más creativos, tendremos que ser más creativos a la hora de darles un espacio en la semana y que es posible que no sea el ODS de primera preferencia que ustedes han indicado. Pero sí que vamos a intentar hacerles un hueco porque queremos escuchar todas sus contribuciones en esos 5 días. No sé si con esto he respondido a su pregunta. Sí, muchas gracias. Muy bien, parece que no hay más preguntas. Vamos a proceder entonces a revisar los siguientes pasos que tenemos que dar. Sé que algunos de ustedes todavía están esperando a que tenga la primera reunión regional en la que podrán reunirse con los otros delegados y delegadas de este programa que son de su región. En los próximos días van a tener estas reuniones. Algunos de ustedes ya han tenido esa reunión. El grupo de Latinoamérica se va a reinar dentro de un par de horas después de esta reunión. Va a ser a las 2 de la tarde de Nueva York. No sé qué hora será donde están ustedes.
La mayor parte de Latinoamérica será a las 2 o las 3 de la tarde. Y después, más adelante en el mes de junio y a primeros del mes de julio, tendremos una segunda reunión regional que se centrará específicamente en hablar de las reacciones iniciales a los informes escritos que los gobiernos van a publicar en breve, porque queremos que tengan la oportunidad de compartir las reacciones que han tenido al informe de su propio gobierno con otros delegados de su región. Así que después de terminar esta primera ronda de reuniones regionales, voy a enviar otro correo electrónico para que encontremos una fecha y una hora para tener una segunda reunión regional que tendrá lugar a finales de junio o principios de julio. Así que, por favor, estén atentos, atentas al correo electrónico y ayúdennos a fijar una fecha y una hora que sea conveniente para todo el mundo y que para que puedan tener un diálogo regional. Otra tarea importante es que empezando el 8 de junio les pedimos que consulten la base de datos de los ENVs con el enlace que les hemos mostrado en esta llamada y que tendrán en las diapositivas para asegurarse, para ver cuándo su gobierno presenta el informe del ENV y si en el momento en el que lo publiquen puedan empezar a examinarlo y a reflexionar sobre él. Y otra tarea que les damos hasta la próxima reunión es decidir o hacer algún discernimiento sobre qué sesión o sesiones de los ODS de nuestro laboratorio les interesan para presentar, para hacer una presentación o ofrecer sus comentarios. Piensen o hagan una reflexión sobre en qué ODS creen ustedes que pueden ofrecer más o en qué área piensan ustedes, en qué ODS piensan ustedes que hay algo urgente que quieren compartir o qué parte de cuál de esos ODS no está cubierto por el examen nacional voluntario de su gobierno o no está bien cubierto y les pedimos que nos envíen el formulario en el que tienen que indicar qué sesión o sesiones del laboratorio les interesan y nos envíen este formulario antes del 30 del 25 de junio, antes del 25 de junio. Y finalmente, por supuesto, queremos verles de nuevo en nuestra propia reunión internacional, que tendrá lugar el 30 de junio a la misma hora de hoy, sea la hora que sea en su país, el 30 de junio. Y esta será la última oportunidad que tendremos como grupo para reunirnos como grupo internacional antes del foro mismo. Entonces, en esta reunión tendremos la oportunidad de revisar todos los detalles sobre cómo participar virtualmente el FEPAN mismo. Y también revisaremos más detalles sobre su preparación personal en el ODS, en el laboratorio de los ODS. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta final sobre cuáles son los próximos pasos a dar o cómo completar alguno de ellos, cómo realizar alguno de ellos?
Muy bien. Veo que nadie levanta la mano, así que creo que podemos cerrar ya la sesión. Muchas gracias a todo el mundo por invertir este tiempo, el tiempo que es oro en asistir a este programa y venir a esta reunión y por seguir avanzando en este camino conjunto que nos hemos planteado. Estoy deseando ver a muchos de ustedes en los próximos días en las reuniones regionales. La de Latinoamérica será dentro de unas horas. Los que están en la región de Asia-Pacífico nos veremos en 11 horas. Nos veremos en línea. Y aquellos de Europa y Norteamérica nos veremos el lunes. No sé si es a mediodía o hacia la noche, dependiendo de en qué uso horario estén ustedes. Es decir, que tenemos muchas oportunidades de vernos estos días. Y como grupo nos veremos de nuevo el 30 de junio. Y mientras tanto les mandaré las diapositivas de hoy y todos los enlaces importantes. Los van a recibir por correo electrónico, por WhatsApp. Así que por favor sigan atentos al proceso. Y si tienen cualquier dificultad o cualquier pregunta, por favor pónganse en contacto con nosotras y buscaremos una solución. Teresa, espero que esto se haya grabado para quienes no hayan podido asistir. Sí, sí, lo hemos grabado, no hay ningún problema. También les pasaremos la grabación en cada idioma. Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias también a nuestras intérpretes que nos prestan un gran servicio. Gracias a Ana, Vivian, Gabriela. Muchas gracias por su colaboración y espero verles de nuevo dentro de poco, vamos. Gracias, Teresa. ¿Puede quedarse un momento porque tengo una pregunta sobre otro tema? Muchas gracias a todo el mundo. Adiós. Bye bye. Thanks for being here.